Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elisa Tello y el día de hoy vamos a ver un tema bastante cool que es razones trigonométricas. Los ejercicios que vamos a checar son estos tres. Es muy importante que sepas que para poder trabajar con las razones trigonométricas uno tiene que conocer cuál es la fórmula de cada una de estas. En realidad es que hay 6, pero las más famosas son 3: seno, coseno y tangente. Para poder utilizar seno, coseno y tangente vamos a tener esta palabra de apoyo que es como un truquillo en el cual se pueden ver las fórmulas de cada uno. La fórmula de seno o su definición, que es cateto opuesto entre hipotenusa, de ahí sale la O y la H. La fórmula de coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Socatoa. Así ya no se nos olvida. Ahora, los tres ejercicios que tenemos nos piden diferentes cosas, pero en todos estamos buscando un lado perdido. En este caso, en el primer ejercicio, tenemos un triángulo, el cual, como puedes observar, nos pide que encontremos el lado X y solo nos da estas dos informaciones, el ángulo de 80 y el lado de 28. Paso número 1, identifica cuál es el ángulo principal de este problema. Para este problema, el que está marcado vendría siendo el ángulo principal. Justo enfrente de ese ángulo vamos a hacer como una flechita para poder identificar algo que se encuentra enfrente, que es el cateto opuesto. Entonces vamos a poner aquí cateto opuesto. El cateto adyacente va a ser el cateto que te sobra. Recuerda que los catetos son como dos bracitos que están abrazando a la hipotenusa. Entonces, el que ya marcamos es el cateto opuesto, el que te sobra es el cateto adyacente y el más fácil de identificar es la hipotenusa porque ese no cambia independientemente de cuál ángulo elijas. La hipotenusa siempre es el lado más largo. Una vez que ya identificamos eso, vamos a observar qué es lo que me piden. Aquí me están pidiendo a la X y la X representa la hipotenusa. Además, me están otorgando al número 28 que representa el cateto opuesto e hipotenusa. Vamos a revisar SOHCAHTOA y nos daremos cuenta que la razón trigonométrica que tiene cateto opuesto e hipotenusa al mismo tiempo es la razón trigonométrica seno. Así que vamos a comenzar por esa parte. Entonces vamos a escribir de nuevo la palabra seno y no le vamos a poner seno de teta o seno de alfa, que suele ser como la simbología que se utiliza en estos casos, sino que vamos a poner específicamente el 80. Seno de 80 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a utilizar la calculadora para determinar cuánto es el seno de 80. Simplemente busco en mi calculadora tal cual seno de 80 y en este caso nos da un decimal. El valor del seno de 80 es 0.9848. Entonces lo voy a poner aquí. 0.9848. Y eso va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este punto vamos a identificar cuánto vale el cateto opuesto, que como observamos vale 28. Anoto el 28 en la parte de arriba, porque arriba iba el cateto opuesto. Y en la parte de abajo de la fracción va la hipotenusa, entonces la hipotenusa no sé cuánto vale. Vamos a poner la letra X. En este punto es importante que sepas que tienes que encontrar cuánto vale la X, ese es el punto. Sin embargo, como la X se queda en la parte de abajo de la fracción, te recomiendo que hagas un truquillo. Vas a intercambiar de lugar estos dos valores para no hacer un despeje todavía más largo, ¿ok? Entonces simplemente los intercambio. Voy a poner la X de este lado y debajo de la fracción donde antes estaba la X, vamos a poner el 0.9848. Y en la parte de arriba se va a mantener lo que ya está en la parte de arriba, que era el 28. Calculadora, vamos a dividir entonces 28 entre 0.9848, que es lo que aquí nos piden que hagamos, ¿no? Una división. El resultado de esto es igual a 28.43. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que la hipotenusa en este caso tiene un valor de 28.43. 28.43 para este lado. ¿Ok? Vamos a pasarnos al segundo triángulo. En el segundo triángulo podemos darnos cuenta que igual hay un lado perdido. El lado perdido es este de acá. Y nos dan dos cosas importantes, que es el ángulo y el lado que está aquí. Entonces, ángulo importante, de nuevo es el que está en la parte de abajo. Ese va a ser nuestro ángulo estrella. Solo hay dos opciones, que sea el ángulo de abajo o el ángulo de arriba. Y pues lo sabrás porque va a estar marcado, ¿no? Porque va a estar enunciado en opciones que vengan en el problema. Una vez que identificas al ángulo,
te vas a fijar que está justo enfrente de él. En este caso lo que está enfrente es un 21. Ese es el cateto opuesto, ¿ok? El cateto adyacente sería el otro bracito, acuérdate que son dos lados que abrazan a la hipotenusa, entonces ese sería el cateto adyacente y la hipotenusa es el más largo de los lados. Vamos a remarcar la información que nos piden y la información que tengo. En este caso, la información que me piden es el cateto adyacente, la información que tengo, cateto opuesto. Vamos a revisar cuál de las razones trigonométricas utiliza al mismo tiempo al cateto adyacente y al cateto opuesto. Aquí necesito adyacente e hipotenusa. No sé cuánto vale la hipotenusa, me voy al siguiente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Esa será la razón trigonométrica que vamos a utilizar, porque necesita lo que tengo y lo que me están pidiendo. Vamos a hacer la sustitución. Entonces, escribimos la palabra tangente, escribimos también el valor del ángulo, en este caso 50. Tangente de 50 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cual es la definición. Entonces vamos a poner aquí el cateto opuesto, que es 21, sobre cateto adyacente, que es X. Hacemos el switch, acuérdate que cada vez que está en la parte de abajo la X, puedes hacer ese intercambio. Vamos a hacer X igual que 21 sobre tangente de 50. Vamos a investigar cuál es el valor de tangente de 50 con nuestra calculadora. Escribimos la palabra tangente, 50 igual, y eso sería 1.19. 1.1917. Voy a necesitar la calculadora otra vez porque ahora lo que me hace falta es la división. 21 entre 1.1917. Entonces 21 entre 1.1917 sería igual a 17.62. Y esa sería la respuesta final. ¿Qué representa esto? Pues representa el valor del cateto adyacente, que es el que se encuentra aquí. 17.62. Muy bien, vámonos con el último ejercicio. En este caso observamos que es igual a un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo aplicar razones trigonométricas. Me doy cuenta que el ángulo estrella es el que está en la parte de abajo. Observamos que ahora nos dan el valor de la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, y que justo enfrente del ángulo importante está el cateto opuesto, que no tengo idea cuánto vale, ni me lo preguntan. Entonces, X con el cateto opuesto. Pero el cateto adyacente que está acá es el que me están pidiendo. Entonces, ojo ahí. Vamos a remarcar lo que tengo y lo que me piden. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Hipotenusa, que vale 12. ¿Qué es lo que me piden? Cateto adyacente, que no sé cuánto vale. Revisaremos nuestras razones trigonométricas. ¿Cuál utiliza el cateto adyacente y a la hipotenusa al mismo tiempo? Coseno, adyacente e hipotenusa. Listo. Vamos a escribir entonces la palabra coseno. Coseno de 65, porque el ángulo en cuestión es 65 grados, es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ahora sí voy a buscar primero el valor. ¿Cuánto sería el coseno de 65? Según mi calculadora, 0.4226. 0.4226, igual que cateto adyacente entre hipotenusa, sustituimos X entre 12. Oh, por Dios, ahora la X nos quedó no abajo, sino en la parte de arriba. Por lo tanto, el número que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar para poder dejar a la X solita. Va a pasar esto. ¿Ok? No lo vamos a intercambiar, sino que ahora lo vamos a pasar a multiplicación. Nos quedaría como 12 que multiplica a 0.4226. Y eso es igual que X. Hacemos la multiplicación con la calculadora. 12 por 0.4226. Eso nos da como resultado 5.0712. 5.0712 es igual que X. Obviamente nos queda al revés, o sea, no importa eso, se dice que 5.0712 es igual que X o X es igual a tal cosa, es lo mismo. ¿Y qué es lo que nos están diciendo aquí? Pues que el cateto adyacente es 5.0712, este cateto de acá. Y listo, eso sería todo por este video. Si te gustó, recuerda darle like y compartirlo con más personas para que puedan aprender este tema de una forma mucho más sencilla. Mi nombre es Elisa Tello y nos vemos en algún otro video. Bye.